charla la va a dar Gustavo Páez. Yo lo único que quería era, bueno, saludarle y darle la bienvenida en la cátedra de materialidad, y hacerle solamente una aclaración. Llevamos todos los años y mucho éxito, que tiene que ver con un problema que después lo tienen ustedes como alumnos, que es el siguiente. Nuestra cátedra es García Páez. Estamos en el turno de mañana. La cátedra del turno de tarde es García también. Y les aclaro esto porque cuando llega el momento de inscripción, todos los años cometen el error de inscribirse con un García y no saben con cuál está. Con lo cual, cuando llegan 3 o 4 meses que aparecen las listas oficiales de alumnos, se encuentran que están cursando una cátedra y en realidad están inscritos en la otra. Con lo cual empiezan a tener un problema administrativo serio porque en la cátedra que están inscritos están ausentes y en la cátedra donde están cursando y tienen trabajos prácticos no están inscritos legalmente. Con lo cual después empiezan una serie de problemas que lo tienen ustedes, que lo vuelven locos el criterio académico, y que muchas veces tenemos que juntarnos las dos cátedras para ver cómo solucionamos los problemas del trabajo práctico que muchas veces coinciden y muchas veces no coinciden entre cátedra y cátedra. Entonces ustedes tienen la posibilidad de anotarse libremente en el horario que tienen la cátedra libre. Pero fíjense bien cuando se inscriben que les coincida el nombre y horario con lo que ustedes quieren cursar. Eso nada más quería aclararles. Ahora lo dejo con Gustavo y les va a dar la charla del tema específico que nos dio la facultad para apoyar el curso de. Hola. ¿Se escucha en el fondo? ¿Sí? Bueno, en principio buenas tardes también. Darles, de la misma manera que decía Javier, la bienvenida a esta facultad. Como ustedes saben, nosotros utilizamos como facultad utilizamos este mecanismo de poder presentarnos ante ustedes de poder contarles qué es lo que las propuestas que pueden tener para elegir cada uno de los talleres, pero esa situación no es una situación casual, sino que nuestra responsabilidad primaria en el día de hoy es poder abordar desde el taller una clase específica y que esa clase específica en estos 15-20 minutos pueda de alguna manera poder aportar a este proceso de enseñanza-aprendizaje que ustedes están abordando a través de los cubos o de los prismas con los cuales están trabajando, y no es casual cada una de las clases. En ese sentido, bueno, la clase que a nosotros nos designó Secretaría Académica para desarrollar en el marco del curso tiene un título, y ese título es la dimensión material de la obra de arquitectura. Bien, a modo de una rápida introducción, les vamos a mostrar 2 o 3 imágenes de un edificio que es el CUSAL de Rafael Moneo en San Sebastián para contarles conceptualmente cómo pensamos nosotros el tema de la obra de arquitectura, entendiendo la misma como una ideación completa, no solamente desde el hecho de pensarla como un proyecto, sino que la creemos una obra de arquitectura cuando realmente está materializada. Y que esa materialización no se da en una secuencia en la que primero se piensa un esquema de desarrollo de la planta, de cómo funciona, que en otro momento se piensa cómo es morfológicamente o cómo se conforman los volúmenes que hacen el todo, sino como un proceso en el que en forma paralela se va pensando la función, se va pensando la forma, se va pensando el lenguaje y se va pensando de qué manera se utiliza el correcto material de acuerdo al planteo inicial o a la idea de la propia obra. En ese sentido nos parece que con 2 o 3 imágenes de CUSAL parte de ese concepto lo podemos barrer para pasar específicamente a hablar del tema de cerramiento y de estructura, que es básicamente el desarrollo con el que pensamos la charla. Ustedes
si no conocieran este edificio, es muy difícil imaginar cuál es la forma, cuáles son la composición volumétrica, cuál es el lenguaje y más aún cuál es la materialidad y el objeto que se aborda a partir de esa materialidad. En este esquema de planta, en donde claramente están marcadas cuáles son cada una de las funciones, en donde prevalece como elemento primario en su importancia estas dos salas de auditorios y todas las demás cuestiones pasan a ser secundarias desde el punto de vista de terrazas, salas, espacios de interconexión, hall y llegada y otras funciones, es muy difícil imaginarse que este edificio puede estar solamente pensado en esa planta o puede estar pensado simplemente en cómo son que se asocian cada una de esas funciones. En cambio, esta imagen de alguna manera grafica esta idea que queremos comentar. Digo, hay un material que hace que sea posible esa idea arquitectónica inicial de esas dos grandes cajas, una, la superior, densa, opaca, y otra, la inferior, translúcida, liviana, que se transforma prácticamente en un faro y en un icono. Y en un icono del sector. De alguna manera, ese es el ejemplo que queremos utilizar para que ustedes entiendan que la elección del material no es casual, que la elección del material tiene que ver en un todo con el planteo inicial de esa idea arquitectónica, en donde no se van dando cuestiones secuenciales, sino que desde un principio todo debe estar pensado como un todo, y luego, en el momento que convenga o que sea necesario, cada una de las etapas debe ser abordada con la profundidad que se merece. Puntualmente ustedes, como decíamos al principio, están trabajando en un elemento concreto, que son esos cubos, que son esos prismas, en el que tienen que abordar una determinada problemática, que está dividido de alguna manera en módulos, en donde en esta semana, si no me equivoco, están trabajando en el módulo 3 y que tienen que abordar determinados temas, y en función de eso nuestro aporte va a estar dado a partir de los ejemplos que veíamos, que vamos a ver a continuación. Obviamente va a haber un resultado, va a haber un objeto de estudio, va a haber un objeto de análisis, y de alguna manera ese resultado va a ser parte de un proceso de enseñanza-aprendizaje que ustedes van a mantener como introducción a la facultad a través de este curso. La relación estructura y cerramiento como tema que seguramente ustedes están trabajando, y para eso nosotros hemos escogido tres ejemplos que muy rápidamente los vamos a describir desde ese perfil, desde ese punto de vista. Esta casa probablemente ya la hayan visto por algunas otras clases o con cada uno con alguno de los docentes de las comisiones. En este caso se trata de la casa mate de Le Corbusier, y lo que nosotros queremos contarles acá es de alguna manera cómo empieza esa relación estructura y cerramiento a ser parte del todo, a ser parte de la idea. Si ustedes empiezan a entender este perímetro, que de alguna manera es la envolvente de lo que tiene que ver con la casa, van a ver que esta relación de envolvente no es solamente cerrar a la vivienda, no es solamente independizar el interior del exterior, sino que hay una función que es estructural, que aparte de cerrar, lo que está haciendo es poder sostener y poder ser parte del sistema estructural. Y que ese sistema estructural también se conforma por estos elementos puntuales, en donde conviven las dos cuestiones, conviven esa carga lineal que se da a través de ese gran muro de piedra que tiene un determinado espesor, y una carga puntual, que son estas columnas en donde no tiene la presencia que tiene esa piedra, sino que las cargas se transfieren, en vez de transferirse a partir de una línea, empiezan a transferirse a partir de un punto, y es parte seguramente de lo que ustedes están desarrollando con ese cubo y con ese filo. Cuando ustedes ven las imágenes, eso queda más que manifiesto si se entendió anteriormente que esa estructura es mixta, que aparece la estructura portante y aparece la estructura puntual, en donde este muro, que en principio se puede entender que es simplemente un cerramiento, no solamente cerramiento y estructura, y donde todos estos elementos puntuales, que a la vez tienen una materialidad diferente,
lo que están tomando son otro tipo de cargas, no son las lineales, sino que cada uno de los puntos va transfiriendo en forma directa al piso. Acá se ve claramente. Un ejemplo diferente es la casa Password de Mies, en donde acá está claramente definido qué es estructura y qué es cerramiento. El cerramiento desde el punto de vista de la vinculación interior y exterior y con relación al paisaje, en donde hay una fluidez total, en donde prácticamente se confunde y aparece el elemento, el vidrio como el elemento, como el material que hace la separación entre el interior y el exterior, pero desde el punto de vista de la estructura, ese vidrio no tiene ninguna otra función que el de cerrar. Y sí aparece una estructura independiente, que son estos perfiles que vemos acá, funcionando como estructura de sostén, haciendo una clara diferenciación de qué es lo que está cerrando y qué es lo que está sosteniendo, a diferencia de lo que veíamos previamente en la casa de Le Corbusier. Y un tercer ejemplo, bueno, acá hay parte de esas imágenes en donde este elemento vertical es la columna con una determinada materialidad, y la envolvente nada tiene que ver con el sistema estructural, sino que es simplemente esta piel de vidrio que conforma un espacio interior, a diferencia de un espacio exterior desde el punto de vista de función y no desde el punto de vista de relación con el paisaje. Esta otra vivienda, la casa Fish de Cannes, ¿se escuchaba recién? Sí, ¿se escucha en el fondo? En donde empieza a confundirse esa relación que veíamos anteriormente, en donde ya no queda tan claro cuál es la estructura que sostiene en un punto y cuál es la estructura que sostiene a partir de una línea, en donde ese perímetro, más allá del perímetro necesario de piedra, que básicamente lo que se utiliza para poder nivelar la pendiente del suelo natural, empieza ese borde a confundirse entre qué es estructura y qué es cerramiento, y lo que se conforma es una estructura de madera que está forrada por dentro y por fuera, sino vinculando ambas cosas como un mismo sistema de envolvente. Y a la vez, a diferencia también de la mátesis y de la Password, aparece este juego en el volumen, en donde hay llenos, en donde hay vacíos, en donde hay planos opacos, y en el mismo plano empiezan a aparecer elementos translúcidos, en donde no tiene que ver con una respuesta a la estructura y al cerramiento, sino que en el mismo plano conviven las dos situaciones. Más de lo mismo con esas imágenes. Y esto, de alguna manera, es como nosotros pensamos que hay que... nosotros somos una asignatura del ciclo introductorio de la carrera, de primer año, en donde a partir de ese ciclo introductorio ustedes van tomando los conceptos básicos, los conceptos esenciales para el posterior desarrollo en los distintos años de la carrera. Y creemos que el empezar a pensar las cuestiones a través de elementos que son de la vida cotidiana o que se pueden razonar en forma lo más sintética posible, es un método de enseñanza en el que cuando uno entiende ese concepto lo puede trasladar prácticamente en forma lineal a parte de este proceso. Y acá utilizamos, para hablar de la envolvente propiamente dicha, utilizamos tres ejemplos que probablemente ustedes no estén entendiendo por qué aparecen en esta figura, pero ahora yo voy a intentar en el menor tiempo posible ser lo más rápido que pueda. Nosotros creemos que el poder entender a partir de estos ejemplos puede ser una cuestión muy interesante. Si uno se imagina este sombrero mexicano, cuál es la función que cumple, y se lo pone a razonar muy rápidamente, va a empezar a entender que ese gran voladizo que tiene el sombrero lo que está haciendo es protegerme del asoleamiento, de cómo a través de ese gran voladizo lo que estoy haciendo es proteger en principio la cabeza y luego el cuerpo, de que los rayos solares incidan directamente sobre el cuerpo y pasarla mejor que si ese sombrero no estuviera. Ahora, cuando decís cuál puede ser la comparación con este gorro chino, obviamente hay una diferencia sustancial, que es la fuerte pendiente que tiene, y esa fuerte pendiente que tiene también una respuesta. Tiene la respuesta de poder sacar rápidamente la posible caída de agua de lluvia, que no es la que sucede con ese gorro mexicano, y de alguna manera también
con este otro gorro ruso que aparece como ejemplo, y ahora vamos a ver 3 obras que intenten clarificarlo, también tiene un sentido muy distinto al poder protegerme del sol, a poder protegerme parcialmente del agua, sino que sea una sensación de abrigo, que haya una materialidad totalmente diferente que me dé otro tipo de respuesta. Cuando ustedes en ese primer gorro mexicano ven esta textura, claramente no es una estructura cerrada, es una estructura, es una malla abierta, es una estructura abierta que conforma en este entramado una posible ventilación, pero que no evita lo que sí puede evitar el gorro chino, pero que cumple con su función específica de estar arrojando sombra y estar protegiendo parte del cuerpo. Ahora, cuando ven el otro que tiene que ver con el chino, esa textura es totalmente diferente. Es totalmente diferente, intenta ser, no digo impermeable, pero sí que corra rápidamente el agua para sacarlo lo más rápido posible. Y la textura y el material del tercer gorro también tiene una función de abrigo, una función de ser su borde prácticamente impermeable, de tener un espesor que no tiene ninguno de los otros dos y de poder tener un confort térmico diferente al que puedo tener con el otro, que simplemente me está protegiendo uno del agua y uno del sol. En el hospital de Orán Salta se ve parte de ese concepto que queremos que ustedes asimilen con los gorros, que es en el hospital, las funciones específicas del hospital se dan en estos contenedores que se encuentran por acá y que se encuentran por acá. Pero esa gran similitud que podemos encontrar con ese gorro mexicano tiene que ver con estar protegiendo toda la función específica, en donde ese gran techo lo único que está haciendo es protegerme efectivamente de los rayos solares y tener el menor asoleamiento posible en forma directa con el espacio de luz. Cuando vemos esta casa del Morpho pasa una cuestión que la podemos llegar a asimilar a lo de los gorros chinos. Una protección, un alero que hace que ese ingreso de agua no esté cerca del plano de cierre y que tenga una inclinación con una determinada pendiente que me permita una rápida salida del agua de la superficie de la vivienda, inclusive hasta, bueno, esta es una casualidad, pero inclusive hasta buscando algunos métodos de recolección y de posible reutilización de ese líquido. Y el tercero, intentando cerrarlo con lo que decíamos del otro gorro, también, en donde hay una vivienda totalmente cerrada, en donde la iluminación y el asoleamiento es mínimo. Si ustedes miran el detalle en el plano en el que se encuentra la colocación del cristal, está exactamente en el borde, exactamente en el filo, lo que me permite eso ganar, en el momento que tengo asoleamiento, la mayor cantidad de sol en el interior de la vivienda, no produciendo ningún tipo de obstáculo. Si esto fuera un voladizo, evidentemente lo que estaría recibiendo sería en el plano un sector de sombra, y justamente esta propuesta de visera y de cierre total como protección de alguna manera emula lo que queremos comentarle con cómo empezar a entender con elementos de la vida cotidiana cómo poder empezar a dar distintas respuestas a distintos climas, a distintas situaciones, para poder pensar una envolvente y cuál es el mejor material para poder desarrollarlo. La relación estructura y cerramiento, la construcción como sistema y la elección propia del material es parte de lo que ustedes están trabajando en esta semana en el curso. Ustedes y todos, cuando entendemos el sistema, un sistema en sí mismo está compuesto de otros subsistemas, y ese subsistema a la vez es un sistema en sí mismo. O sea, la composición de distintos subsistemas van a abordar un sistema mayor. Y por eso podemos hablar como sistema estructural, pero a la vez el sistema estructural es subsistema de lo que puede ser, por ejemplo, una vivienda. Y empezar a pensar cómo a lo mejor alguno de ustedes empieza a entender que el sistema estructural lo podemos entender simplemente con una línea, con un punto que transfiere en forma perpendicular al piso las cargas, y cómo este elemento se empieza a transformar en un subsistema que es parte del sistema total, que es uno de los ejercicios que nosotros trabajamos durante el año. Esto intenta ser un refugio de un caminante en determinados lugares del país. Entonces, en función del clima aparecen determinadas estructuras que son posibles y determinadas envolventes a las cuales hay que darle forma.
o ese subsistema estructural, de alguna manera simulando el anterior, también en sí mismo tiene este elemento que transfiere las cargas al piso, pero no necesariamente lo hace, sino que estas cargas que deben desarrollarse por este elemento son tomadas por este otro y en conjunto, y este elemento lleva las cargas del conjunto. Voy a pasar rápidamente, son todas imágenes en el mismo sentido de cómo pensar un sistema estructural y cómo pensar un sistema de envolvente. De cómo el sistema estructural que es este es diferente al sistema del envolvente, donde el sistema estructural, conjuntamente con el envolvente de techo, lo que está planteando es un espacio protector de otro subsistema, que es el espacio interior, generando estos espacios intermedios entre uno y otro. Más de lo mismo. O el subsistema que tiene que ver con la envolvente horizontal. Nosotros cuando hablamos de envolvente tenemos dos tipos de envolvente. Hablamos de un envolvente vertical, que son los laterales, y hablamos de un envolvente horizontal, que generalmente es la cubierta de techo. Y si ustedes observan la maqueta, también empieza a aparecer un criterio o haber pensado con distintos materiales de acuerdo a la función que se pensó, una respuesta diferente. Podemos entender esa envolvente como este rectángulo que contiene un todo. Pero en ese mismo rectángulo aparecen tres situaciones diferentes. Una cubierta de un determinado cartón que simula ser una chapa, que evidentemente lo que está evitando es el ingreso de agua. Una especie de pérgola con una materialidad diferente, que no evita el paso del agua, pero sí evita parte de los rayos solares. Y en el propio subsistema, otra situación diferente en donde ambas cosas pueden suceder. Un poco más de lo mismo, de poder pensar los distintos sistemas, a lo mejor un grado de mayor complejidad, en donde en parte de esa envolvente horizontal que es la cubierta del techo, en el subsistema empiezan a aparecer determinadas situaciones que tienen que ver con respuesta a aireaciones térmicas, aireaciones hidrófugas, estructuras primarias, estructuras secundarias. Un tipo de sistema estructural, que es el propio sistema estructural a través de la estrategia del estudiante, en donde a partir de una cubierta en su parte superior y de una cubierta en su parte inferior, empieza a dar una respuesta totalmente diferente. Una respuesta en su parte inferior al espacio interior y una respuesta con otra escala al espacio intermedio entre el espacio interior y el espacio exterior, y es el mismo sistema estructural ese que permite con muy poca cosa producir un detalle sustancial e intervenir en el espacio de una manera diferente. Un poco más de lo mismo, en donde esta simulación de este corcho empieza a ser una cosa más parecida al lenguaje que podíamos ver en la matriz, en donde intentamos que cada material dé una respuesta a un material real, en donde el corcho simula ser la piedra en una caja cerrada, abierta en un solo lugar, que tiene que ver con la orientación, y en esa orientación aprovechar los vectores visuales. Más una similitud con lo que veíamos del hospital de Orán, en donde hay un espacio contenedor de una función, pero hay un sistema estructural y un sistema de envolvente horizontal que me protege de esta otra situación que se da en el interior. Una transferencia de carga diferente a través de transferir las cargas que este elemento naturalmente uno puede pensar de cómo apoyarlo en este sentido, cómo este elemento que tiende naturalmente a tener una deformación en este sentido, esas cargas son tomadas por este elemento puntual que puede ser un tensor, transferidas a este otro elemento vertical y de ahí al suelo, un elemento no tan convencional pero que puede ayudar a pensar ese sistema estructural liberando todo este espacio de cualquier otro elemento que no sea la relación del piso con la cubierta. O esta otra maqueta que no tiene ninguna de las otras situaciones, en donde la repetición de estos anillos estructurales de alguna manera son lo que conforman el todo a partir de ser un elemento estructural que en esta forma rítmica van tomando cada una de las cargas y todas esas relaciones que van tomando los anillos son diferentes. O sea, esta varilla que con una determinada inclinación permite un grado de soleamiento determinado, que cuando ese grado de soleamiento no lo necesito de este lado puede resultar abierto.
cuando la cubierta, en parte de la cubierta está cerrada, en parte de la cubierta está abierta, y en el fondo, en el centro, en realidad, teniendo un gran elemento que, que termina conteniendo todas estas funciones. Y para terminar, una frase que nosotros utilizamos en nuestra propuesta pedagógica y en el inicio de clase, que se las voy a leer, que habla de dos honestidades: honestidad para con uno mismo, para nuestro modo de sentir las formas, y honestidad para con los materiales, ya que cualquier material es noble y tiene una belleza característica. Procediendo así, no hay dudas de que la obra será al menos correcta. Eso es todo. Muchas gracias.